Muy bien, pues voy a empezar ya dándoos obviamente las gracias por haberme invitado, ¿no?, a estos webinar, y también dando las gracias a la gente que estáis ahí conectados. Ya os podéis imaginar que durante 20 minutos hablar de sostenibilidad e investigación y decir algo pues que sea interesante o que no conozcáis ya, pues va a ser bastante complicado, y por tanto el hecho de que estéis ahí pues supone un acto de fe, o por lo menos tener bastante confianza en mí, y por ello os lo agradezco. Y por otra parte lo que voy a hacer es intentar entrar en materia pues ya mismo. Vamos a ver, esto de la sostenibilidad, pues parece que desde hace unos años a esta parte, no muchos, nos rodee, ¿no? Es decir, leemos, vemos la televisión, nos movemos en nuestra vida diaria y todo es sostenibilidad. Parece que sea un concepto moderno, una obligación moderna, pero bueno, eso la verdad es que está muy lejos de ser así. La sostenibilidad lleva con nosotros, incluso con ese nombre, pues ya mucho tiempo. De hecho, la definición que podéis ver en la pantalla, que es la definición estándar de la ONU, es ya de 1987. La conocéis todos, escrita tal y como os la he puesto yo, o de maneras muy similares. Y en realidad lo único que hace es recoger ideas que ya estaban presentes durante mucho tiempo. De hecho, cuando oís hablar de sostenibilidad, también será muy habitual que escuchéis oír hablar de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social. Mirad, esto quizás sea mi opinión. Creo que esa diferenciación es bastante artificial, solamente sirve para trabajar con ella, porque basta, por ejemplo, que veamos esta foto de la frontera entre un país pobre, atrasado, con muchos problemas de sostenibilidad social y sostenibilidad económica, y la República Dominicana, que bueno, sin ser una gran potencia, pues está muchísimo mejor. Pues ya me podéis decir, viendo la foto, dónde está la sostenibilidad ambiental. Es decir, la sostenibilidad realmente es una y no trina, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la investigación, pues la sostenibilidad también resulta un término más novedoso ahora, pero solo por cómo lo tenemos que abordar. Mira, yo llevo 33 años trabajando aquí, y yo empecé en un departamento que llamaban ecología, y que luego pasaron a llamarlo recursos naturales. Creo que fue en 2006-2007 cuando pasó ya a llamarse pues, el Centro, ¿no?, para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible. Ya aparece el término. Pero realmente cambiamos de temas de trabajo. En realidad no. Es decir, tradicionalmente cuando se investigaba, ¿no?, sobre temas que ahora llamamos sostenibilidad, pues, con lo que trabajábamos, y también lo ha comentado Manuel Laínez al principio, pues trabajábamos en la optimización, ¿no?, en la gestión más adecuada de los recursos que disponemos. En el caso del sector agrario, pues ya hablamos de la gestión más adecuada del suelo, del agua, de los fertilizantes, ¿vale? Eso realmente no ha cambiado. Ahora hay un paraguas, que es el de la sostenibilidad, que es lo que incluye todo, y lo que sí que ha habido es cierto cambio de orientación, ¿no? Antes, como os digo, pues trabajábamos en el uso eficiente de los recursos, pero quizá la idea era un poquito más productivista, ¿no?, y era un poquito más cortoplacista. Es decir, trabajábamos en ello pues porque había que ahorrar, porque, bueno, pues porque los recursos eran finitos, los costes se elevaban, y bueno, ya había que conservar. Ahora ya, en cambio, cuando ya hablamos de sostenibilidad, lo que sí que hacemos es trabajar en esos mismos temas, pero asociados o relacionados con las grandes problemáticas, que es lo que nos encontramos en la prensa o en los medios de comunicación todos los días, ¿no? Ya hablamos de pérdida de biodiversidad, hablamos de desertificación, hablamos de que los recursos se agotan, y desde luego hablamos con mucha intensidad del cambio climático, ¿no?, en la triple vertiente que nos afecta a los sectores agrario y agroalimentario, ¿no?, el impacto que tiene este nuevo escenario de calentamiento global en la producción agraria, la necesidad que hay de adoptar medidas de mitigación, y sobre todo cómo nos podemos
adaptar a los nuevos escenarios climáticos que vienen, ¿no? De mayor aridez, menor agua, mayor salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, la investigación en sostenibilidad o los temas relacionados con la sostenibilidad forman parte de todos los programas y todas las estrategias de investigación y desarrollo de cualquier sociedad avanzada. Lo que ocurre es que podemos no encontrarlo exactamente con ese nombre, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, dónde se encuentra la sostenibilidad dentro del gran programa de investigación de la Unión Europea, que es el 9º programa marco, aunque ahora ya lo llaman Horizonte Europa, ¿no? Ha sustituido al que todos conocemos, Horizonte 2020. Aquí ahora ya tenemos el Horizonte Europa, que va a cubrir el periodo entre 2021 y 2027. Y los temas de los que vamos a hablar se encuentran en el segundo pilar, que es el de desafíos globales y competitividad industrial europea, ¿no? Esa idea casi medioambientalista que tenemos de la sostenibilidad se asociaría más a desafíos globales, pero como veréis realmente afecta, ¿no? a toda la cadena de actividad humana. Este pilar tiene 6 clústeres o grupos temáticos y donde realmente tenemos nuestros temas o los temas más importantes para nuestros sectores es en el clúster de clima, energía y movilidad, que está dotado por unos 15.000 millones de euros y muy especialmente, creo que es algo que se ve con mucha claridad, en el clúster de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, que parece casi más grande que todos los demás, pero está dotado con unos 9.000 millones de euros. Esto que vemos aquí no tenemos que considerar bajo ningún concepto que es la única fuente de financiación para la investigación sobre sostenibilidad, ni muchísimo menos. Es decir, hay otros fondos, otras herramientas para conseguir financiación, desde la propia PAC a los fondos FEDER, etcétera, etcétera, etcétera. Os he puesto esto básicamente para que podamos reconocer siempre dónde tenemos la sostenibilidad dentro de esta estructura temática, ¿no? de la investigación en Europa. Y bueno, esta estructura temática está totalmente replicada en la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? de nuestro ministerio. Como podéis ver aquí, se utilizan exactamente los mismos clústeres y, por tanto, dentro de esa estrategia, pues los apartados son exactamente los mismos. Yo, de todos modos, esto os lo planteo un poco también como introducción, ¿no? al tema de la sostenibilidad y la investigación, porque a mí lo que sí que me gustaría es comentaros, ¿no? hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Yo os he hablado básicamente de lo que era la investigación clásica, ¿no? que era la gestión eficiente de los recursos que tenemos, pero en realidad esos son temas que, por supuesto, ni han parado ni van a parar, pero hay grandes temas de futuro, ¿no? Hay grandes temas donde se está avanzando mucho, se va a avanzar muchísimo más y en algunos casos, bueno, el desarrollo va a ser absolutamente brutal. Esta división que yo os pongo aquí es totalmente personal, además no es única. Aquí no hay, no os estoy incluyendo grandísimos temas como es toda la investigación sobre cambio climático. Veréis que sí que os hablo de cambio climático, pero la investigación sobre cambio climático, ¿no? y algunos aspectos muy importantes para nuestra actividad del cambio climático, como son determinaciones de huellas de carbono, etcétera, etcétera, no os los he incluido aquí porque me gustaría más haceros ver los principales campos o temas de investigación que se están haciendo para que veáis las enormes posibilidades que tenemos. Entonces yo distingo, como os digo, dentro de esta división muy personal, muy propia, como dos grandes áreas. Uno es el buscar nuevos recursos y otro es utilizar nuevas herramientas, ¿vale? ¿A qué me refiero con nuevos recursos? Es decir, estamos, como sabéis, en un escenario de escasez de recursos, ¿no? Es decir, hay recursos necesarios para los sectores agrario y agroalimentario, pues que se están agotando sencillamente o por sobreexplotación o por geopolítica incluso, o por cambios normativos,
Y obviamente a estos recursos pues hay que encontrarles algún tipo de repuesto. Tenemos que buscar nuevas fuentes para ellos. Y ahí tenemos que utilizar o vamos a utilizar pues una combinación entre la bioeconomía, la economía circular y la alta tecnología, ¿vale? Cuando hablo de nuevos recursos, ¿a qué me refiero? Tenéis ahí la lista. Mirad, en primer lugar, hablo de nuevos recursos para la fertilización. Toda la vida, incluso a día de hoy, cuando hablamos de problemas o faltas o carencias en la fertilización, solemos pensar en el nitrógeno. Mirad, el nitrógeno realmente no es un gran problema. El 78% de la atmósfera es nitrógeno y los procesos para elaborar fertilizantes nitrogenados de la atmósfera son bien conocidos y una cuestión simplemente de tener la energía y el gas natural que se necesita para ellos. No es un gran problema, pero con absoluta seguridad todos los que estáis en este campo habéis ido ya leyendo la enorme preocupación que empieza a haber por otros nutrientes, como por ejemplo el fósforo o el potasio, que que sus principales materias primas son materiales minerales, por tanto no renovables, que o se están agotando o en algunos casos están sacándose del mercado. Y no solo por acaparamiento, ¿no?, geopolítico, como os decía antes, sino en ocasiones por temas puramente normativos. Por ejemplo, en el caso del fósforo, siempre se ha sabido, ¿no?, que los fertilizantes minerales fosforados pues, contenían cantidades preocupantes de cadmio, pero bueno, ha habido cambios legislativos que han hecho que la producción de algunos países enteros haya desaparecido del mercado, lo que ha hecho que los precios hayan aumentado y que empiece a haber carestía. En el caso del potasio está habiendo también ya problemas de carestía y tenemos que encontrar recursos. ¿Por dónde se está trabajando? En el caso del fósforo se está trabajando sobre todo en la recuperación del fósforo que se utiliza pues, en distintas actividades humanas y que llega a las aguas residuales, ¿no? Se puede extraer mediante procesos físico-químicos que acaban dando lugar a unas sales, ¿no?, como es el caso de las estrubitas, que tras su limpieza, ¿no?, o purificación, pues van a acabar en el mercado. Se está trabajando también, y aquí hay también muchísimos avances, sobre todo en intentar mejorar, por un lado, los procesos de movilización del fósforo y del potasio y de otros elementos, aunque estos dos son los más problemáticos, es decir, mejorar lo que es la movilización del suelo de las reservas, que son muy importantes, pero generalmente están en formas inmóviles. Y se está trabajando también en en la mejora por distintas técnicas de la eficiencia de los cultivos para obtener estos nutrientes del suelo. El caso también de la alimentación animal pues es un poco parecido. Aquí ya hablamos más que de carestía, estamos hablando de precios, estamos hablando de que si dedicamos los recursos que se dedican ahora mismo a cultivos para alimentación animal, pues reducimos las posibilidades que se tiene para la alimentación humana, con una población siempre creciente. Hace un par de días llegamos a los 8.000 millones de habitantes. Para la producción también de este tipo de productos, pues se deforestan tierras, se ponen en producción otras, se consumen grandes cantidades de recursos y, por lo tanto, la sostenibilidad es relativamente baja. Entonces, esto está dando lugar, de nuevo, a una carencia que se observa sobre todo en aumentos de precios y hay que buscar nuevas fuentes de fibra y alimentos para la elaboración de piensos animales. Aquí lo que se está trabajando sobre todo es en el aprovechamiento de subproductos para poder dedicarlos a la alimentación animal, cumpliendo además con las normativas que son muy estrictas. Yo siempre he mantenido que la vocación
de todo material que se puede comer es que se ha comido y si no nos lo comemos nosotros, se lo tienen que comer los animales. Bueno, pues se está haciendo un trabajo francamente muy intenso a ese respecto. Antes hablábamos de fertilización o de materias nutritivas, pues en el agua siempre tenemos lo mismo. Antes se trabajaba mucho en la gestión eficiente del agua, ahora se trabaja sobre todo en abordar los problemas que nos trae la necesidad de utilizar lo que se llaman genéricamente aguas no convencionales, o sea, aguas depuradas, aguas regeneradas y ahora aguas desalinizadas, que son aguas cuya composición, cuyas características no siempre son ideales para las necesidades del cultivo y por tanto hay que trabajar tanto en la mejora de la calidad de estas aguas como en la adaptación de los sistemas de riego y de utilización. Otro de los puntos, casi os diría, de los más explosivos en cuanto a desarrollo, me atrevo a decir que es algo que va a cambiar radicalmente el mundo, es la bioeconomía y la elaboración de biomateriales. Mirad, la definición de la bioeconomía pues parece crecer cada día, ¿no? Y, uniendo nuevas cosas, pero inicialmente cuando hablábamos de bioeconomía, lo que se intentaba con ella o lo que se incluía en ella era la sustitución de materias primas que hasta ahora se obtenían de fuentes fósiles o bien o bien se obtenían de otras fuentes no renovables por materiales de origen biológico y que por definición son renovables, ¿no? Ejemplos paradigmáticos de biotecnología, de bioeconomía, pues son los biomateriales, ¿no? Pues los bioplásticos, los biocombustibles, etcétera. Como os digo, el desarrollo va a ser explosivo. Recursos fitogenéticos, material vegetal. Hasta ahora hablábamos de la obtención de material vegetal casi como algo comercial. Buscábamos calidad, buscábamos exclusividad. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, ahora se está trabajando muchísimo con técnicas de las que luego hablaré más. Se está trabajando muchísimo, sobre todo en adaptación de este material vegetal a los nuevos escenarios climáticos y, sobre todo, obtener material vegetal que consuma muchísimos menos inputs, tanto fertilizantes como agua, como fitosanitarios, por el hecho de ser más resistentes o tolerantes a algunas de las plagas o enfermedades que nos vienen. Y por último, es evidente, ¿no?, que se trabaja y se va a trabajar muchísimo en nuevas fuentes de energía que utilizaremos en los sectores agrario y agroalimentario. Esto es un campo amplísimo del cual conozco francamente más bien poco y por eso pues simplemente los dejo ahí. Pero no todo es investigar en nuevos recursos. Lo importante también es trabajar en el uso con un potencial prácticamente ilimitado de nuevas herramientas que están a nuestra disposición. La primera, hemos tenido una excelente presentación hace un momento. Es decir, los nuevos desarrollos que hay de sensorización, monitorización y control nos llevan a la agricultura de precisión, cuya potencialidad, cuyos usos son ilimitados. Es decir, es habitual verlo como herramientas de tipo productivista también, pero yo considero que van a tener aún más importancia desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hoy en día producir mucho es razonablemente o relativamente fácil. Lo que es difícil es hacerlo de manera sostenible. Y la agricultura de precisión, gracias a estas herramientas combinadas obviamente con técnicas de análisis de datos y con inteligencia artificial, va a revolucionar por completo el sector. Las técnicas genéticas de nueva generación, básicamente me refiero a dos, o quiero destacar dos. El CRISPR, como edición genética de altísima precisión, que nos va a permitir, sobre todo, producir nuevo material vegetal muy dirigido, muy preciso, que tenga las características que nosotros necesitamos, ¿vale? Y sin generar transgénicos. Todos sabéis que a día de hoy la Unión Europea lo sigue considerando transgénicos, pero estamos todos convencidos que eso está a punto de cambiar ya, con lo cual realmente lo podremos usar. Y además, otra técnica muy novedosa, donde se está trabajando muchísimo, es el uso del ARN de interferencia, ¿no?, para silenciamiento génico, para poder atacar con muchísima precisión, sobre todo gérmenes patógenos,
paralizando o bloqueando su maquinaria, el funcionamiento de su maquinaria genética. Esto se está trabajando en distintas bacterias, en distintas enfermedades, pero finalmente nos va a dar la posibilidad de atacar de una manera muy precisa, muy específica estas enfermedades y va a reducir muy notablemente el uso de fitosanitarios con el consumo de recursos cuya fabricación obliga y sobre todo con el potencial contaminante que tienen todos. Y por último, y esto creo que también lo hemos visto todos, ahora mismo hay un boom, ¿no?, de los productos de aplicación en el campo que están basados o directamente en microorganismos o en sustancias producidas como los microorganismos, tanto como estimulantes, como biofertilizantes, como incluso como fitosanitarios, ¿no? Aquí los desarrollos más avanzados son tremendos, ¿no? Por ejemplo, pensad que ya se está trabajando en el uso de fagos, de virus que atacan bacterias para combatir enfermedades o incluso de hongos entomopatógenos, ¿no? Es decir, contagiar a las plagas, a los patógenos con hongos para, sin necesidad de fitosanitarios, pues reducir notablemente sus poblaciones. Como veis, el campo es amplísimo. Yo no he querido más que daros una pequeña visión muy general para que veáis realmente lo prometedor que es todo. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis que os amplíe, pues ahora en la mesa redonda lo haré con muchísimo gusto. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias a todos.